Bienvenidos una vez más a mi canal, vuestro espacio favorito para descubrir joyas ocultas y redescubrir clásicos imperdibles. Estoy tan emocionada de teneros aquí hoy. La energía que siento al conectar con vosotros y compartir mi pasión superíndice 3N por el su copyright, Timo Arte es simplemente indescriptible. Saber que del otro lado de la pantalla hay personas con los mismos gustos y la misma sed de historias me impulsa a seguir buscando contenido que os haga vibrar. Hoy prepúrense para un viaje lleno de pasión superíndice 3N, intriga y paisajes de ensueño más menos o porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series y películas turcas. Su copyright, muchos de vosotros ya conocen copyright y es el poder adictivo de estas producciones, pero para los que aún no se han atrevido a cruzar el bus superíndice 3 esforo, les aseguro que N a punto de descubrir un universo completamente nuevo de historias que os robaru, en el corazón superíndice 3N. Y no es exageración superíndice 3N, creedme. La televisión superíndice 3N turca ha experimentado un auge impresionante en los últimos aún más menos conquistando audiencias de todo el mundo con sus tramas cautivadoras, sus personajes complejos y su cuidada producción superíndice 3N. Vamos a hablar de esas historias que te enganchan desde el primer minuto, esos romances que te hacen suspirar, esos dramas familiares que te tocan la fibra sensible y esas tramas llenas de giros inesperados que te mantienen al borde del asiento. Preparad las palomitas, el tu copyright turco y los pau más menos vuelos, porque hoy vamos a maratonear con la imaginación superíndice 3N. Y cuando digo maratonear con la imaginación superíndice 3N, me refiero a que no solo hablaremos de las tramas y los personajes, sino que también copyright N exploraremos el contexto cultural, las tu copyright técnicas narrativas y los elementos que hacen que estas producciones sean tan especiales. Pero antes de que empecemos con esta avalancha de recomendaciones, os recuerdo que si os gusta este tipo de contenido, si quiero copyright ismu, ese recomendaciones de series y películas de todos los rincones del mundo. Si quiero copyright y estar al día de los últimos estrenos y tendencias, no olvido copyright y suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis videos. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que os encante. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Pero antes de lanzarnos de lleno, quiero hablar un poco sobre el fenómeno superíndice 3 meno de las series turcas. El fenómeno superíndice 3 meno turco, mun ese ayu del bus superíndice 3 esforo ***. Copyright es lo que hace que las series turcas sean tan adictivas. Por copyright han logrado conquistar corazones en amu copyright rica Latina, Europa, Asia y hasta en el mundo árabe. La respuesta es compleja y multifacu copyright tica, pero creo que se puede resumir en una serie de factores clave. Historias universales con un toque exu superíndice 3 tico ***. Las series turcas, si bien N ambientadas en un contexto cultural específico, abordan temas universales como el amor, la familia, la ambición superíndice 3N, la traición superíndice 3N y la búsqueda de la felicidad. Estos temas resuenan con audiencias de todo el mundo, independientemente de su origen o idioma. Además es el toque exu superíndice 3 tico de la cultura turca, con sus tradiciones, su música, su gastronomía y sus paisajes, aún más menos de un elemento de fascinación superíndice 3N y novedad que las hace aún atractivas. Personajes complejos y carismáticos Los personajes de las series turcas son seres humanos complejos, con virtudes y defectos, que se enfrentan a dilemas morales y emocionales que los hacen cercanos y creíbles. No son simplemente buenos o malos, sino que tienen motivaciones y conflictos internos que los hacen evolucionar a lo largo de la historia. Además, los actores turcos suelen tener un gran carisma y una química impresionante, lo que hace que los personajes sean aún memorables. Producción superíndice 3N de alta calidad Las series turcas se caracterizan por su alta calidad de producción superíndice 3N, con un cuidado exquisito en el vestuario, los decorados, la fotografía y la música. Las locaciones suelen ser espectaculares, mostrando la belleza de Estambul y otras regiones de Turquía. Todo esto contribuye a crear una atmósfera superíndice 3 esfera mágica y envolvente que transporta al espectador a un mundo diferente. Ritmo narrativo adictivo Las series turcas suelen tener un ritmo narrativo lento y pausado, que permite desarrollar los personajes y las tramas con profundidad.
Sin embargo, También Copyright N saben mantener el suspense y la intriga, con giros inesperados y cliffhangers que te dejan con ganas de ver el siguiente episodio. Esta combinación superíndice 3N de profundidad y suspense es lo que las hace tan adictivas. ***** Promoción superíndice 3N Stratu Copyright Jica **** Las cadenas de televisión superíndice 3N turcas han sabido promocionar sus series de forma Stratu Copyright Jica, utilizando las redes sociales, los festivales internacionales y las plataformas de streaming para llegar a audiencias de todo el mundo. Además, el boca a boca ha jugado un papel fundamental en su popularización superíndice 3N. Ahora sin más rodeos vamos a sumergirnos en este universo de pasión superíndice 3N y drama. La primera joya de la corona Q. Hoy quiero compartir con vosotros es Erkenci Quay, que traducido seru a algo asu como Pu, Jaro Madrugador. Esta serie es una auto-copyright ntica inyección superíndice 3N de energía positiva y buen rollo. La historia gira en torno a Sanem, una joven show más menos adora y espontu, nea que comienza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio concertado. Ayu conoceru a Khan, el hijo del dueu más menos o de la agencia, un fotu superíndice 3 grafo aventurero y apasionado por la naturaleza. La química entre ellos es explosiva desde el primer momento y su relación superíndice 3N se desarrollaru en medio de malentendidos, rivalidades y secretos que pondru N a prueba su amor. Lo que me encanta de Erkenci Quay es su frescura, su humor y la interpretación superíndice 3N magistral de Demetuz Demir y Can Yaman. La química entre ellos traspasa la pantalla. Además, los paisajes de Estambul son espectaculares y la banda sonora es absolutamente pegadiza. Si buscáis una serie para desconectar, reír y suspirar de amor, Erkenci Quay es vuestra opción superíndice 3N ideal. Pero Erkenci Quay es mucho más que una simple comedia romántica. Es una historia sobre la importancia de ser fiel a uno mismo, de perseguir tus sueños más menos y de no conformarte con lo que la sociedad espera de ti. Sanem es un personaje inspirador, una joven que se niega a ser definida por las expectativas de su familia y su comunidad, y que lucha por encontrar su propio camino en la vida. Khan, por su parte, representa el espíritu libre y aventurero, la pasión superíndice 3N por la naturaleza y la búsqueda de la autenticidad. Juntos forman una pareja explosiva y entrau más menos hable que te robaru, el corazu superíndice 3N. Y no podemos olvidarnos del elenco secundario, que también Copyright N es excepcional. Cada personaje tiene su propia historia y su propia personalidad, y todos contribuyen a crear un ambiente divertido y entrau más menos hable. Desde la madre de Sanem, una mujer tradicional pero cariu más menos osa, hasta los amigos de Khan, un grupo de superíndice 3 venes creativos y rebeldes, todos los personajes son memorables. Ahora, cambiamos completamente de registro y nos adentramos en un drama istu superíndice 3 rico que os dejaru sin aliento, Muteayem YZYL, o El siglo magnífico. Esta serie, ambientada en el Imperio Otomano durante el reinado de Süleyman N el Magnífico, narra la historia de amor entre el Sultu N y Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió superíndice 3 en una de las mujeres poderosas e influyentes de la historia. El siglo magnífico es una producción superíndice 3N ambiciosa y espectacular, con un vestuario impresionante, unos decorados fastuosos y una trama llena de intrigas palaciegas, ambiciones desmedidas y pasiones prohibidas. Lo que me gusta de esta serie es su rigor y su superíndice 3 rico, la complejidad de sus personajes y la forma en que retrata la vida en el Aru Copyright N otomano. Además, las interpretaciones son sobresalientes, especialmente las de Ali Tergenu Párrafo como Süleyman N y Meri Muzerli como Hürrem. Si os gustan las series istu superíndice 3 ricas con toques de romance y drama, El siglo magnífico es una apuesta segura. Pero El siglo magnífico es mucho más que una simple historia de amor. Es una ventana a un mundo fascinante y desconocido, el del Imperio Otomano en su apogeo. La serie nos muestra la vida en el Palacio Topkapi, las intrigas de la corte, las luchas por el poder, las costumbres y tradiciones de la Ucondiéresis Copyright Poca. También Copyright N nos permite conocer la figura de Süleyman N el Magnífico, un sultu N poderoso y culto que fue un gran mecenas de las artes y las ciencias. Y por supuesto nos presenta a Hürrem Sultán, una mujer excepcional que desafió superíndice 3 las convenciones de su tiempo y se convirtió superíndice 3 en una figura clave de la historia otomana. La serie ha sido elogiada por su rigor y su superíndice 3 rico, aunque también Copyright N ha sido criticada por algunas inexactitudes y exageraciones.
Sin embargo, incluso con sus licencias creativas, El siglo magnífico es una producción superíndice 3N impresionante que te transporta a un mundo diferente y te hace reflexionar sobre el poder, la ambición superíndice 3N y el amor. Si busco y salgo mur ese contemporul neo y con un toque de misterio, os recomiendo, y grado su con diéresis párrafo erde, que significa adentro. Esta serie es un thriller psicolus superíndice 3ico que sigue la historia de dos hermanos, Sharp y Umut, que fueron separados al nacer y criados en ambientes completamente diferentes. Sharp se convierte en policua, mientras que Umut es reclutado por la mafia. Sus caminos se cruzaron de forma inesperada y severu, envueltos en una peligrosa red de engau más menos os, traiciones y violencia. Y grado su con diéresis párrafo erde, es una serie adictiva y llena de suspense, con una trama muy bien construida y unos personajes complejos y atormentados. Lo que me gusta de esta serie es su ritmo trepidante, sus giros inesperados y la interpretación superíndice 3N impecable de con diéresis Agatay Ulusoy y Aras Bulut y Grado Sinemli, quienes interpretan a los hermanos Sharp y Umut, respectivamente. Si os gustan las series de acción superíndice 3N con toques de drama y misterio, y grado su con diéresis párrafo erde, os mantendrú pegados a la pantalla hasta el final. Y grado su con diéresis párrafo erde, es una serie que te mantiene en tensión superíndice 3N constante. La trama es cada y llena de giros inesperados y los personajes son complejos y ambiguos. Nunca sabes Q copyright N es tú diciendo la verdad y Q copyright N es tú mintiendo, y eso es lo que la hace tan adictiva. Además, la serie explora temas como la identidad, la lealtad, la venganza y la redención superíndice 3N, que la hacen aún interesante. La relación superíndice 3N entre los hermanos Sharp y Umut es el corazón superíndice 3N de la serie. Ambos fueron separados al nacer y criados en ambientes diferentes, pero comparten un vínculo indestructible que los une a pesar de las circunstancias. Su reencuentro es agridulce, ya que se encuentran en lados opuestos de la ley, pero ambos luchan por protegerse mutuamente y por descubrir la verdad de de su separación superíndice 3N. Ahora, vamos con una película que os tocaru del corazón superíndice 3N, 7, Koyutaki Muzice, o Milagro en la celda 7. Esta película es un remake de la película coreana del mismo nombre y cuenta la historia de Memo, un hombre con discapacidad intelectual que es injustamente acusado de la muerte de una niña más menos a. Memo es encarcelado y separado de su hija Oba, a quien ama con locura. En la cárcel, tendrá que enfrentarse a la brutalidad de sus compa más menos héroes de celda y luchar por demostrar su inocencia. Milagro en la celda 7 es una película emotiva y conmovedora que explora temas como la injusticia, la discriminación superíndice 3N y el amor incondicional. Lo que me gusta de esta película es su honestidad, su sensibilidad y la interpretación superíndice 3N magistral de Aras Bulut y Grado Sinemli como Memo. Prepu, rense para llorar a mares. Si buscáis una película que os haga reflexionar y os toque la fibra sensible, Milagro en la celda 7 es una joya que no os puedo copyright is perder. Milagro en la celda 7 es una película que te llega al alma. La historia de Memo y Oba es desgarradora, y la forma en que luchan por mantenerse unidos a pesar de las adversidades es inspiradora. La película te hace reflexionar sobre la injusticia del sistema judicial, la discriminación superíndice 3N que sufren las personas con discapacidad intelectual, y la importancia del amor incondicional. La interpretación superíndice 3N de Aras Bulut y Grado Sinemli como Memo es simplemente magistral. Logra transmitir la inocencia, la bondad y la vulnerabilidad de su personaje de una manera conmovedora y creíble. La química entre Grado Sinemli y Nisa Sofía Aksongur, quien interpreta a Oba, es también copyright N excepcional. Su relación superíndice 3N es el corazón superíndice 3N de la película, y su amor incondicional es lo que les da fuerzas para seguir adelante. Cambiando un poco de geu copyright nero, si sois fans de las comedias románticas, os recomiendo Sen vení meraye Jimsin, que podríamos traducir como Te eres mi todo. Esta película cuenta la historia de Bar, un hombre adicto al trabajo que no tiene tiempo para el amor. Un día su vida da un giro inesperado cuando descubre que tiene una hija de 6 o más menos os llamada Guneai. Bar tendrá que aprender a ser padre y a equilibrar su vida profesional con su nueva responsabilidad. En el camino conocerá a una mujer que le enseña más menos aru el verdadero significado del amor. Sen vení meraye Jimsin es una película divertida y entrau más menos hable que osaru, reur y suspirar.
Lo que Moon me gusta de esta película es su humor, su ternura y la química entre los protagonistas. Si buscas una comedia romántica para pasar un buen rato y desconectar, Se'n venir a Jimsin es una opción superíndice 3N perfecta. Se'n venir a Jimsin es una película que te deja con una sonrisa en la cara. La historia de Bar y Guneay es conmovedora y divertida, y la forma en que aprenden a ser una familia es inspiradora. La película te recuerda la importancia de la familia, del amor y de disfrutar de las pequeñas menosas cosas de la vida. La interpretación superíndice 3N de Tolgan Saiman como Bar es encantadora. Logra transmitir la torpeza, la ternura y la evolución superíndice 3N de su personaje de una manera creíble. La química entre Saiman y Melissa Olson, quien interpreta a Sedef, es también copyright N excepcional. Su relación superíndice 3N es el corazón superíndice 3N de la película, y su amor es lo que le da a Bar la fuerza para cambiar su vida. Volviendo a las series, ahora os quiero hablar de Cara para Ike, o Dinero Negro Amor. Esta serie es una combinación superíndice 3N perfecta de romance, drama y acción superíndice 3N. La historia gira en torno a Homer, un policua que investiga el asesinato de su prometida, y Elif, una diseu más menosadora de joyas que descubre que su padre estaba involucrado en negocios turbios. Sus caminos se cruzaron y juntos trataron de descubrir la verdad de de los asesinatos, mientras que se enamoran perdidamente el uno del otro. Cara para Ike es una serie adictiva y llena de suspense, con una trama muy bien construida y unos personajes complejos y carismáticos. Lo que me gusta de esta serie es su ritmo trepidante, sus giros inesperados y la interpretación superíndice 3N magnífica de Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, quienes interpretan a Elif y Homer, respectivamente. Si os gustan las series que os mantienen al borde del asiento y os hacen suspirar de amor, Cara para Ike es una apuesta segura. Cara para Ike es una serie que te atrapa desde el primer episodio. La trama es compleja y llena de intrigas, y los personajes son carismáticos y bien desarrollados. La serie te mantiene en tensión superíndice 3N constante con giros inesperados y revelaciones sorprendentes. Además de ese, la historia de amor entre Elif y Homer es apasionante y conmovedora. La interpretación superíndice 3N de Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek es excepcional. Logran transmitir la fuerza, la vulnerabilidad y el amor de sus personajes de una manera creíble y emotiva. La química entre ellos es palpable y su relación superíndice 3N es el corazón superíndice 3N de la serie. Y para terminar con esta selección superíndice 3N de series y películas turcas que enamoran, no puedo dejar de mencionar a Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie es un clásico de la televisión superíndice 3N turca y cuenta la historia de Biter, una joven ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre rico y viudo, mucho mayor que ella. Biter se siente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan, y ambos comienzan una relación superíndice 3N prohibida que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aşk Memnu es una serie intensa y dramática que explora temas como la pasión superíndice 3N, la traición superíndice 3N y la culpa. Lo que me gusta de esta serie es su elegancia, su sofisticación superíndice 3N y la interpretación superíndice 3N memorable de Beren Saat como Biter. Si os gustan las series clásicas con toques de drama y romance, Aşk Memnu es una joya que no os puedo copyright is perder. Aşk Memnu es una serie que te marca para siempre. La historia de Biter y Belul es apasionante y trágica, y la forma en que su amor prohibido destruye sus vidas y las de los Demu, es devastadora. La serie te hace reflexionar sobre la pasión superíndice 3N, la traición superíndice 3N, la culpa y las consecuencias de nuestros actos. La interpretación superíndice 3N de Beren Saat como Biter es simplemente IQ superíndice 3 Nika. Logra transmitir la ambición superíndice 3N, la seducción superíndice 3N, la frustración superíndice 3N y la desesperación superíndice 3N de su personaje de una manera magistral. La química entre Saat y Kuanut Atltu, quien interpreta a Belul, es también copyright N excepcional. Su relación superíndice 3N es el corazón superíndice 3N de la serie, y su pasión superíndice 3N es lo que la hace tan adictiva. ** menciones honoríficas, Muvese joyas del cine y la televisión superíndice 3N turca ***. Pero el universo de las series y películas turcas es mucho más amplio que estas 7 recomendaciones.
Aquí os dejo algunas menciones honoríficas que también copyright N merecen la pena. *** diriliai, Ertugrul, Resurrecciu superíndice 3N, Ertugrul *** una serie istu superíndice 3 rica sobre la vida de Ertugrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. *** El Pozo *** una serie de acciu superíndice 3N sobre una familia que controla un barrio peligroso de Estambul. Medcezir, Marea un remake turco de la serie estadounidense de OC. Binbir Gece Las Mil y Una Noches una serie dramática sobre una arquitecta que debe pedir dinero prestado a su jefe para pagar el tratamiento mu copyright dico de su hijo. Fatmagul un suku ne, L es la culpa de Fatmagul, una serie dramática sobre una joven que es víctima de una violación superíndice 3N en grupo. Ecel una serie de venganza con un protagonista atormentado y una trama llena de giros. Batam Sensin, tú eres mi patria otro drama histórico ambientado en la guerra de independencia turca. Mucice Doctor Milagro la adaptación turca de la exitosa serie coreana Good Doctor, sobre un cirujano autista. Hemos llegado al final de nuestro viaje por el universo de las series y películas turcas. Espero que hayáis disfrutado de esta selección superíndice 3N de historias que os enamoraru, N y os engancharu, N desde el primer minuto. Hemos viajado por romances llenos de pasión superíndice 3N, dramas familiares que nos tocan la fibra sensible, thrillers psicolu superíndice 3AICOS que nos mantienen al borde del asiento y comedias románticas que nos hacen reír y suspirar. Recordad que hemos hablado de Erkenci Kwai, una inyección superíndice 3N de energía positiva, Muteaye MYZYL, un drama istu superíndice 3 rico espectacular, y grado su condiéresis párrafo erde, un thriller psicolu superíndice 3 psicoadictivo 7. Koyutaki Mucice una película emotiva y conmovedora, Senbeni Meraye Jimsin, una comedia romántica divertida y en traumas menosable, Cara para Aik, una combinación superíndice 3N perfecta de romance, drama y acción superíndice 3N, y Aik Memnu, un clásico de la televisión superíndice 3N turca. Moon SAU del entretenimiento, el impacto cultural de las series turcas Pero el impacto de las series turcas va Moon SAU del mero entretenimiento. Estas producciones han contribuido a promover la cultura turca en todo el mundo, a cambiar la imagen de Turquía en el extranjero y a fomentar el turismo en el país. Además han creado un nuevo mercado para la música, la moda y la gastronomía turcas. Las series turcas han ayudado a romper estereotipos y prejuicios sobre Turquía y su gente. Han mostrado la diversidad y la riqueza de la cultura turca, su historia, su arte y su música. Han presentado a personajes turcos como personas normales y corrientes con los mismos más menos esperanzas y temores que cualquier otra persona. Además, las series turcas han generado un gran copyright por el idioma turco. Muchos fans han comenzado a aprender turco para poder entender las series en su idioma original. También copyright N han aumentado las ventas de libros, música y productos relacionados con Turquía. Quiero agradeceros de corazón superíndice 3N por haber estado aquí hoy, compartiendo conmigo esta pasión superíndice 3N por las series y películas turcas. Espero que estas recomendaciones os sirvan para descubrir nuevas historias que os hagan más menos reír, llorar y sobre todo, disfrutar del maravilloso mundo del cine y la televisión superíndice 3N. Y ahora, me gustaría saber vuestra opinión superíndice 3N. ¿Abu copyright has visto alguna de estas series o películas? ¿CUL es vuestra favorita? ¿Tenu copyright is alguna otra recomendación superíndice 3N que queréis compartir conmigo y con el resto de la comunidad? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y sugerencias. Y por último pero no menos importante os recuerdo que si os ha gustado este video, si os ha resultado interesante o entretenido, no olvidéis copyright y darle un me gusta. Compartid este video con vuestros amigos y familiares que también copyright N sean adictos a las series y películas. Y por supuesto si aún no lo habu copyright is hecho, suscribiros al canal y activad la campanita para no perderos ninguno de mis superíndice 3 videos. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que os encante.
Muchas gracias por todo y nos vemos en el Pro Superíndice 3 Simo Budeo. Adiós Superíndice 3S. Y como siempre era disfrutar de la vida, de las series y películas, y a seguir explorando mundos nuevos. Os quiero.